Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y te agradezco bastante este 2021 en el cual comencé con esta aventura en YouTube. Y ustedes son los mejores, sin duda alguna. Te agradezco y suscríbete si es que aún no lo estás. Esta noche te dejo una recopilación de los mejores videos de leyendas de este 2021 que tuvieron más reacciones en mi canal. Comenzamos con el primero, que sería el entierro. Doña Clotilde era una señora bastante acaudalada y tenía una reputación de bastante dadivosa. Ayudaba a la gente que necesitaba, ayudaba a la iglesia. Recién su esposo había fallecido y la había dejado con tres hijos varones y una dama. Al igual una gran fortuna, casas, joyas, dinero, 3 haciendas. A esos niños jamás les faltaría nada, aunque despilfarraran a manos llenas. Un día el hijo pequeño de Clotilde enfermó y Clotilde se quedó pegada a él día y noche, rezando sin parar, tratando de que Dios escuchara su desesperación. Había mandado por los mejores médicos, pero no recibía ninguna buena noticia, ni veía mejoras en el niño. La mujer le decía a Dios que la escuchara, porque ella siempre había apoyado a los pobres y a la iglesia, que por qué Dios no la escuchaba. Incluso le decía a Dios que daría todo su dinero si le hacía el milagro. En eso, un hombre llamó a la puerta, a lo que Clotilde mandó a las personas de servicio que lo recibieran. Este hombre, al entrar, le decía a Clotilde que ya sabía qué estaba sucediendo y que también sabía por la desesperación que estaba pasando y que él podía solucionar ese sufrimiento bastante rápido y regresar casi instantáneamente la salud del niño. Se presentaba ese guapo y bien vestido caballero y le decía: yo soy Satanás, y lo que tu Dios te está negando, yo te lo puedo dar, sin necesidad de que me des un solo peso. Solo quiero tu alma, ya que para mí tu alma es muy valiosa. Te lo explico, la humanidad ya está bastante podrida. Diario recibo miles de almas nuevas, pero son solo almas de viciosos, egoístas, avaros. Conmigo llega la peor calaña, pero tener una alma pura y buena como tú es una forma en la cual yo le gano a tu Dios. Incluso hay personas que me ofrecen su alma a diario, por riquezas, venganza, etc. Y no me interesa, porque a la larga sé que esas almas podridas serán mías y llegarán solas al infierno. En tu caso, estoy bastante interesado. Clotilde le dijo que de ninguna manera, fue tajante. Le dijo que de ninguna manera haría eso, y lo corrió de su casa. El diablo se levantó y le dice que de igual manera, cuando ella quisiera, solo le llamara y él acudiría instantáneamente. Cuando Clotilde regresaba a la habitación del niño, el niño ya había fallecido. En el entierro de aquel niño se daba casi presencia todo el pueblo. Todo el pueblo acudía, pues todos querían estar bien con doña Clotilde, que era la rica del pueblo. Así pasaron los años y doña Clotilde se hizo bastante ermitaña y amargada. No tenía amigos y dejó de acudir a la iglesia, pero aún en anonimato trataba de ayudar al pueblo y a los pobres, sobre todo al más necesitado. Los hijos de Clotilde se habían alejado de ella y no la visitaban, pues se la pasaban en la ciudad gastando a manos llenas. Despilfarraban el dinero de doña Clotilde en fiestas y lujos. Doña Clotilde pasaba su cumpleaños y la Navidad sola, y poco a poco fue perdiendo la vista y la salud. Cuando ya en el lecho de muerte fueron sus hijos, los 2 varones y la dama que restaban. Pero no iban para consolar a la pobre Clotilde, no iban para verla por última vez en su lecho de muerte, sino era para asegurar la fortuna, ya que tenían miedo de que al final
se las dejara todo a los pobres o algo por el estilo. Llevaron a un notario público y Clotilde firmó la herencia hacia sus 3 hijos. Para los hijos era el día más feliz de su vida, pues prácticamente se habían hecho millonarios y no habría nadie que les pusiera un alto, ya que se librarían del estorbo de su madre, quien siempre les limitaba una cantidad mensual monetaria. Clotilde ya postrada en su cama, el doctor les avisaba a sus hijos que solo duraría unas horas. La pobre Clotilde ya no hablaba, ni se movía, ni nada. A pesar de haber sido una madre muy cariñosa y dedicada, los hijos no mostraban el más mínimo respeto ni dolor. Entre ellos comenzaron a platicar y decían qué iban a hacer con la herencia. Y también salió al tema que qué bueno que hace muchos años habían envenenado al menor de los hijos, ya que de seguro doña Clotilde le iba a dejar todo el dinero al hijo menor, que ya había fallecido. Todos reían de haber tomado esa decisión, creyendo que la mujer agonizante no escuchaba la conversación, o si la escuchaba, daba igual, en algunas horas ella estaría muerta. Clotilde escuchó todo y con un sobreesfuerzo dijo la palabra Satanás, Satanás. Le hablaba a Satanás. En eso, un hombre guapo tocaba la puerta de aquella habitación de la mujer agonizante y con mucho respeto pedía a los hijos que si le dejarían pasar unos cuantos minutos a solas con Clotilde para despedirse, ya que habían sido buenos amigos. A lo que los hijos accedieron, e incluso la hija mujer coqueteaba con aquel apuesto hombre. Cuando entró, le dijo que él ya sabía todo lo sucedido y que le dijera por el pensamiento por qué la había llamado en su lecho de muerte, sabiendo que no podía hablar Clotilde. Por eso le pedía que todo se lo dijera por el pensamiento. Clotilde le decía que firmaría el pacto por su alma, pero que quería venganza. No quería que murieran los hijos, pero quería que el dinero se les fuera como agua entre las manos y que la fortuna no les favoreciera. El diablo sacó una hoja humeante y Clotilde con sus últimas fuerzas imprimió su rúbrica en aquel papel, muriendo instantáneamente después de eso. Ya había pasado algo de tiempo y aquel sujeto no salía de la habitación, así que los hijos ingresaron. Lo extraño fue que los hijos entraron y vieron a su madre muerta, pero jamás vieron salir a aquel hombre. Bien llegaba el día del entierro de Clotilde. Llegó el sacerdote para oficiar el entierro, pero no había nadie. No había personas. Estaba completamente solo ese funeral. Era el funeral más triste que aquel sacerdote hubiese visto. Al tiempo posterior, ya sin ataduras, uno de los hijos de Clotilde se había hecho adicto a las apuestas y apostaba inmensas cantidades de dinero, casi siempre perdiendo. Iba a los gallos, las cartas, claro está que también en mujeres y alcohol. Se hospedaba en hoteles caros a diario, cuando al cabo de 1 año y medio ya no tenía nada, ni dinero, ni amigos, ni nada. Terminó pidiendo dinero como indigente, comiendo basura, viviendo en la calle, totalmente arrepentido por el final que le había dado a su madre. Los otros 2 hermanos se reunieron para hacer inversiones juntos. Se reunieron con el novio de la hija de Clotilde, quien decía que era un gran empresario y que les multiplicaría el dinero. Los hijos de Clotilde, maravillados, accedieron a darle grandes cantidades de dinero, grandes sumas, sin ningún tipo de garantía, solo confiando en la palabra. Cuando ya habiendo pasado meses y los hijos de Clotilde ya molestos al no ver resultados, este se marchó sin dejar huella, exprimiendo casi todo su dinero, dejándolos en la pobreza. Tiempo después, la hija de Clotilde terminó en una institución psiquiátrica, enloqueció completamente, después de perder su dinero y estar destinada a la pobreza de por vida. El hijo restante, al no saber trabajar y querer dinero rápido, ingresó a un banco y al tratar de robarlo, lo hirieron con disparos, quedó con el brazo derecho sin movilidad
y en la cárcel, doña Clotilde culminaba su venganza. Claro está, la estaba viendo desde el infierno. La siguiente leyenda que te traigo en este video es: vendí mi alma por 100 pesos. Me llamo Javier, soy oriundo de Guanajuato. Yo trabajaba como colador, ayudante de albañil. Realmente nunca tuve muchos estudios, solo estudié hasta quinto de primaria y después solo fue trabajar, ya que mi familia siempre fue pobre. Mi padre tatemaba elotes y los vendía en una plazoleta. Mi madre hacía múltiples trabajos, como lavar ajeno, planchar y tareas que encontraba para sacar algo de dinero. Desafortunadamente mi padre era alcohólico y despilfarraba el dinero en el vicio. Cuando bebía suficiente se ponía violento con mi madre y conmigo. Un día llegó bastante tomado y estaba en el segundo piso, el cual llevaba varios años en obra negra, o sea, sin terminar. Yo ya tenía 17 años. Al llegar borracho, mi mamá y yo subimos al segundo piso. Iba a golpear a mi madre cuando lo empujé y cayó, rompiéndose el cuello, al parecer muriendo instantáneamente. Mi madre me dijo que dijéramos a la policía que había caído por borracho y que no sabíamos nada. Y así fue. Ambos dimos el mismo testimonio. Siempre me carcomió esa idea de que yo maté a mi padre. Ahora ya tengo 37 años. Analizo mi vida y mi madre murió hace 7 años. Yo desde los 20 años empecé a tomar. Sigo siendo colador y ayudante de albañil. Sigo viviendo en la misma casa que mi padre fincó. Mi padre, al cual yo maté. Y lo sigo recordando cada día. Gasto mi dinero en alcohol y prostitutas baratas de 200 pesos. Incluso sigo teniendo los mismos muebles, ya todos destartalados y viejos, los cuales eran desde mi infancia. Un día me encontraba tomando en mi cantina favorita, el Haz de Oro, cuando me quedé sin nada de dinero y salí ya bastante ebrio, pero realmente quería seguir tomando, hasta perder el sentido, la conciencia. El cantinero me dijo a modo de burla: vete por la avenida, porque si no se te va a aparecer el diablo. Y yo le respondí riendo: ojalá se me aparezca, le vendo mi alma por 100 pesos, me alcanza para una caguama y 2 pachas de tonalla. Varios se rieron, aunque yo lo decía totalmente en serio. No tomé la avenida y me fui callejoneando. Incluso tenía que pasar por un pequeño cementerio. Cuando iba caminando, salió un hombre alto, de tez pálida, cabello negro, barba abundante, y me dijo: entonces, ¿me vendes tu alma por 100 pesos? Yo sabía quién era. Pero mi vida era un total fracaso. No quería vivir. Era una rotunda vida fallida. Y le dije que sí, que aceptaba el trato. Él prendió un cigarro y me dijo: tu Dios ha sido bastante grotesco contigo. Te ha dado una horrible vida. Sacó una hoja con algunas brasas ardiendo, un poco en las orillas. Sacó una pluma muy elegante y me dijo: firma. Yo agarré la hoja y firmé. Él sacó 100 pesos y me los dio. Y dijo: no solo te daré 100 pesos, te daré mucho más. Mucho más. Y en el futuro yo te diré cuándo tienes que acompañarme. Nos dimos la mano. Yo creí que se sentiría una mano muy caliente. Y no. Era la mano más fría que había estrechado en mi vida. Aventó su cigarro y se marchó silbando.
con una sonrisa que retumbaba en las paredes tenuemente y se escuchaba bastante tenebrosa y te lava toda la piel. Me fui a la vinatería con esos 100 pesos, compré mi alcohol, llegué a mi casa y tomé hasta quedar inconsciente. Al día siguiente desperté con la cabeza punzándome, una resequedad en la boca y tenía que ir a trabajar. Llegué a una casa del centro de León, Guanajuato. El albañil me dijo que tenía que tumbar un muro. Yo, al estar bastante crudo, comencé a trabajar. Cada martillazo retumbaba en mi cabeza. Y en eso, al estar martillando, vi entre los muros un cofre con monedas de oro. Tomé el cofre de monedas y salí corriendo. Corrí hasta mi casa desesperadamente. Tomé una moneda y fui a venderla, donde compran oro, tratando de comprar alcohol. En el centro el tasador me dijo: estas monedas son muy raras, ¿tienes más? Se te pueden pagar muy bien. Y le dije que tal vez tenía más. Y el comprador me dijo que conocía a un norteamericano que justo le había preguntado por ese tipo de monedas. Quedaron de pactar una cita y el intermediario quedó en presentarle a la persona interesada. Era un norteamericano coleccionista. Se realizó la cita y el norteamericano me ofreció una cifra millonaria que jamás creí que yo tendría. Cerramos el pacto y ahora era millonario. Compré un terreno, ganado, me hice muy próspero, cada vez ganaba más dinero. El dinero llegaba, me enfoqué en los negocios. Me enfoqué tanto en los negocios, tanto que no me di cuenta cuando dejé de tomar. Conocí a una mujer, era la mujer de mis sueños. Rizos dorados, tez clara, alta, inteligente. Era de clase, de familia adinerada. Tuve 3 hijos, 3 amados hijos. La vida era tan perfecta. Un día salí a arrear el ganado en mi caballo, en mi hacienda. Llevaba 8 años después de hacer el pacto y vi al mismo hombre alto, elegante, barbado, tez pálida, que me decía: vámonos al infierno. Vámonos, que te divertirás, te esperan 1000 vidas de agonía, sufrimiento, dolor, tortura. Es hora. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué no me llevaste aquel día? Y él me dijo: porque aquel día tu vida era miserable. De hecho, no valía los 100 pesos que te di. Y hoy no. Todo lo que te di te lo voy a arrebatar hoy. Pero la diferencia es que hoy sí te dolerá. Aquel día te daba igual. Pero hoy sí será doloroso. Y eso me llena de placer. Ahora te espera una eternidad de agonía. Dejarás huérfanos, una viuda, y a tu vida perfecta. y eso a mí me satisface, me llena de placer. Por eso te llevo justo ahora. Y en eso termina el pacto del alma que vendí por 100 pesos. La siguiente leyenda que te traigo es el ranchero y el nahual. Me llamo Sergio. Actualmente vivo en Bronxville, Texas. Y soy veterinario de ganado. Y te quiero compartir este relato. Mi familia es de Sonora. Y mi familia siempre ha sido gente de campo. Mi papá siempre nos levantaba a las 5 de la mañana a hacer cosas del rancho. Desde limpiar, atender al ganado, arrearlo,
darle de comer a los animales que teníamos. En el rancho teníamos chivos, vacas, borregos, etc. Después íbamos a la escuela y a las 8 p.m. ya estábamos muertos de cansancio. Mi padre, don Jacinto, siempre fue de esos señores de rancho, duros, de orgullo, de carácter. Un día se daba la noticia de que había animales salvajes cerca, ya que un pequeño rancho, cerca entre comillas, a un par de kilómetros, se daba la noticia que había matado todo el ganado y al parecer eran esos animales salvajes que estaban sueltos. Había matado 5 reses, 14 borregos y aproximadamente 30 gallinas. Fuimos en la camioneta a ver qué sucedía. Al llegar había pedazos de pelo, huesos, sangre, carne, esparcidos en todos lados. Los dueños de ese rancho estaban desconsolados, ya que ese era su patrimonio. Y así fue llegando gente de ranchos cercanos, y toda la gente opinaba. Unos decían que eran lobos, otros decían que no, que eran coyotes. Algunos otros hasta decían que era el mentado chupacabras, que en ese entonces, en aquellos años, sonaba muy fuerte. Sonaba bastante fuerte esa leyenda del chupacabras, cuando el dueño del rancho dijo no era nada de lo que habían dicho. Yo lo vi, solo sé que no era de este mundo, era alguna bestia que salió del infierno. Le disparé 3 veces con mi escopeta y los perdigones solo rebotaban en la piel. A ningún animal le hubiera sucedido eso. Ni siquiera se asustaba. Él seguía descuartizando a mis vacas, a mis chivos. Y si yo estuviera en sus zapatos, empezaría a hacer algo, porque desafortunadamente a mí nadie me avisó. Pero yo a ustedes sí les estoy avisando. Estoy desconsolado por haber perdido todo mi patrimonio, pero estoy feliz por haber conservado mi vida, cosa que ustedes deberían de estar pensando. Mi papá solo ahí estaba fumando, y los otros rancheros decían que tal vez estaba exagerando, o que tal vez había alucinado por la impresión de ver su ganado masacrado. Ese día regresamos al rancho, y mi papá comía mientras a la vez solo pensaba, pero no decía nada. Solo se fue y sacó todas las armas de fuego que tenía. Eran 2 revólver, una escopeta, 2 carabinas, una escuadra. Nos observó y nos dijo: mañana los enseño a disparar, a mí y a mi hermano. Esa noche salió solo de la casa, cerca de donde estaba el ganado. Prendió una fogata, una olla con café, un poco de tequila para hacer guardia. También sacó 2 pistolas y una carabina. Pasó la noche sin mayor preocupación. Al día siguiente nos dijo que ese día no iríamos a la escuela y nosotros felices. Ese día nos quedamos disparando a latas y botellas, una llanta vieja que estaba en el rancho. Y de aquella trágica masacre ya había transcurrido una semana, cuando en un rancho cercano llegaba la noticia de otra masacre. Entonces rápidamente fuimos a ver qué pasaba. Esta ocasión era peor. Había más reses muertas e incluso el dueño del rancho estaba muerto, ya que había salido a enfrentar a la bestia que había hecho esa masacre. Así fueron llegando los dueños de ranchos aledaños para ver qué había sucedido, y aquella masacre no la superaba ninguna película de terror imaginable. Lo peor era que el dueño del rancho lo habían partido a la mitad, como a una hogaza de pan, aventando las piernas como a 4 metros de distancia del torso. Ahí el panorama cambió. Ya nadie creía que eran coyotes o lobos. Toda la gente regresaba a su respectivo rancho.
Se sabía que había gente malbaratando su ganado, sus tierras, algunos yéndose a Estados Unidos, otros comprando armas. Mi papá fue con el sacerdote del pueblo, le pidió que le bendijera sus armas, sus municiones, y el sacerdote bendijo sus artefactos bélicos. El sacerdote, de una edad avanzada, le dijo a mi papá, ya que la noticia ya se había extendido: es para matar al nahual, ¿verdad? Mi papá no sabía qué era. Era la primera vez que se le conocía como algún nombre a esa bestia que rondaba los ranchos. Mi papá le preguntó al sacerdote: ¿cómo lo mato? El sacerdote le responde: Eso ya había atacado anteriormente, hace como 60 años. Te aconsejo que pongas a rezar a tu familia durante 2 horas diarias, a las 3 de la tarde, a la hora que murió Jesucristo. A toda tu familia el Salmo 91, que es el salmo más poderoso para asustar ese tipo de bestias infernales. Que todos pongan sus manos sobre tus pistolas y municiones. Y así lo hicimos durante una semana. Mi papá siempre salía, prendía su fogata, salía nuestro perro, el Canas, así se llamaba, a dormir junto con mi papá. En eso, como a la 1 a.m., el Canas empezó a ladrar intensamente. Mi papá se paró con su carabina y se escuchaba el ganado bastante agitado. Cuando él fue y vio una criatura como de 2 metros aproximadamente, hocico de perro, parado en 2 patas, grandes garras, pelo blanco, ojos rojos. Esa cosa, esa bestia, ese animal, le dijo a mi papá. Mi papá le apuntó al nahual, y el nahual le dice: Eso a mí no me hace nada. Cuando en eso descarga una ráfaga de disparos. Unas ráfagas sorpresivamente atravesaron la piel del nahual, lo hicieron sangrar. El nahual empezó a correr y mi papá sacó los 2 revólver. En eso, al descargar los revólver sobre la existencia del nahual, sentenció toda su vida. Seguía corriendo el nahual, pero malherido. Mi papá, al seguir el rastro de sangre, llegó y vio a un señor agonizando, un anciano que yacía a sus últimos minutos de vida. La siguiente leyenda que esta noche te traigo es Misa de Gallo. Mi familia es de un poblado pequeño, pero hermoso, en un bosque donde hay un pequeño pueblo con una plaza. En dicho pueblo la gente va a comprar cosas en la plaza, hay una clínica familiar y un hermoso templo, creo que desde los 1800, la escuela, la farmacia, entre otros negocios. Es un lugar casi perfecto para vivir, tiene hermosos arroyos, es muy verde casi todo el año, no hay violencia y la gente es muy amigable. ¿Y por qué menciono que casi perfecto? Pues toda la población guardamos un secreto, y a pesar de ser un pueblo donde vivimos con paz, hay un día donde toda la gente se reúne y siente mucho miedo, y en donde nos reunimos es el templo. Es el día 1 de noviembre, ya que algo acontece ese día, desde hace varios años. Un anciano del pueblo que ya falleció y era ciego decía que ese día en específico las brujas se reunían por la energía que se desprendía de días de bruja, Halloween y la cercanía del Día de Muertos. Emanaba muchísima maldad y que nuestro pueblito, por su locación, justo la posición donde se encuentra, era más clave para un aquelarre y adoración a Satanás por brujas de alta magia.
Él lo vivió en carne propia. Incluso su vista se la arrebató una bruja, pero pudo escapar y conservar su vida, cosa que varios pobladores no han corrido con tanta suerte para contarlo. En mi pueblo no celebramos ni Día de Muertos ni Halloween. De hecho, se trata de evitar esos temas. Pero, ¿qué pasa? Esos días, primero en mi pueblo le decimos el Día de la Penitencia de la Trinidad, ya que creemos que ese día es una prueba que Dios nos da como penitencia y nos ayuda a tener prosperidad todo el año. Desde el 29 de octubre nos comenzamos a preparar. Todos los pobladores rezamos 3 rosarios por día, mañana, tarde y noche. Nos encomendamos bastante, ya que año con año, el 1 de noviembre llegan brujas de diversos puntos y se hace un aquelarre. Nunca es en el mismo punto que el año anterior, pero sí lo hacen cerca del pueblo, adentrándose un poco en el bosque. Bien, llegaba otro año y todos los pobladores despertaban y era el 1 de noviembre. Ese día los negocios bien permanecían cerrados o cerraban a más tardar a las 4 de la tarde. Hace 2 semanas habían llegado un par de biólogos, ya que harían unas pruebas en la fauna del lugar. Pues bien, como mencioné, es muy rico en flora y fauna. Recuerdo que mi padre, que es un veterinario de ganado, les hacía la mención al par de biólogos que les recomendaba acudir al templo a la misa de gallo, que era desde las 7 de la tarde y terminaba hasta las 7 de la mañana. Los biólogos le decían a mi padre que irían un rato, a lo que mi papá les decía que no era un rato, que a las 7 p.m. cerraban la puerta y no se volvían a abrir hasta las 7 de la mañana. Ya una vez las brujas habían fingido la voz de un poblador para tratar de ingresar y atacar al pueblo a su interior de la iglesia, entonces que por eso no se podían abrir durante ese lapso de tiempo. En aquel entonces, cuando intentaron ingresar, solo las había detenido una línea de sal bendita que cada año se pone y rodea el templo. Los biólogos muy respetuosamente le dijeron a mi papá que respetaban la costumbre del pueblo y las historias que albergaban, que incluso era sumamente interesante la histeria colectiva que habían desarrollado para que todo el poblado creyera ese cuento, que era un factor social interesante. Y mencionaban que también mi papá los entendiera, ya que para ellos, hombres de ciencia, era sumamente complicado creer en esa historia, creer que fuera real. Mi papá les dijo que si no creían, estaba bien, y si no querían acudir al templo, estaba bien, pero que al menos rociaran la casa con sal bendita, pusieran un crucifijo bendito en la puerta y que el sacerdote del pueblo se las proporcionaría gratuitamente, tanto la sal como el crucifijo. Y los biólogos solo le dijeron que estaba bien, ya que al parecer, para que mi papá dejara de insistirles. Llegaban las 6 de la tarde y se escuchaban esas campanas. Te entraba una sensación de terror. Algunos pobladores ya habían dejado el pueblo, ya que para ellos decidían mejor irse a otro lado esa noche. Las familias que permanecieron cerraban sus casas, dejaban un crucifijo pegado en sus puertas y una línea de sal bendita fuera de su casa. También quien tenía ganado lo encerraba y dejaba una línea de sal rodeando los establos. Las campanas seguían replicando y el marchar de la gente seguía, y poco a poco la gente se iba acomodando. Ya daban las 6:40 de la tarde. El sacerdote preguntaba a la población en general si faltaba alguien, pues las puertas estaban por cerrarse, y al hacer el recuento solo faltaba el par de biólogos. Mi padre le preguntaba al sacerdote que si habían recogido la sal bendita, a lo que el sacerdote le decía que no habían ido, y mi padre solo respondió: que Dios se apiade de su alma. Las puertas del templo se cerraban con llave, sacaban al Santísimo y todos permanecíamos rezando el Santo Rosario. Cuando daban las 9 p.m. aproximadamente,
comenzamos a escuchar que el aquelarre había comenzado. Se empezaban a escuchar gruñidos, risas, cantos al demonio, chillidos de cerdo, todo afuera de la iglesia, claro está. Lo que platicaban los más viejos era que esa noche se veían las bolas de fuego danzando en el bosque y otras brujas flotando. También platicaban que esa noche en particular, Satanás visitaba el pueblo y cientos de brujas de alta magia negra se hacían presentes y hacían un despliegue de sus habilidades de magia. Se hacían sacrificios de todo tipo. Nosotros permanecimos dentro de la iglesia rezando, con tanto miedo como no pueden imaginar. Era una sensación de estrés. Seguíamos rezando. En eso escuchamos que tocaban las puertas y decían ser los biólogos. Sin embargo, podían ser las brujas, que podían cambiar su voz con el fin de engañar. Solo los pobladores siguieron rezando. Seguimos y seguimos hasta las 7 de la mañana, sin abrir las puertas jamás. A las 4 de la mañana, los sonidos satánicos de aquel aquelarre ya se habían detenido. A las 7, cuando todos salíamos, se notaba una pestilencia, la cual se puede decir que era habitual de cada año, una mala vibra, una extraña y rara vibra, no la vibra de cualquier típica mañana del pueblo. La gente salía para verificar sus viviendas, su ganado y luego hacer limpieza en general del pueblo, de los animales sacrificados que se encontraban en el bosque. Mi padre fue a la casa de los biólogos y no se encontraban, pero la puerta estaba abierta. Al entrar mi padre solo vio cosas rotas, tiradas, al parecer huella de batalla. Al salir a buscar al bosque, los encontró. Ambos estaban crucificados a la inversa, con los intestinos fuera, a un lado de una hoguera extinta, con otros animales masacrados, esparcidos alrededor de la hoguera. Unas huellas que parecían que habían quemado el pasto y habían estado rodeando todo aquel lugar. Este 1 de noviembre ya ha pasado. Los que sobrevivimos damos gracias. Nos queda un año de prosperidad. Hasta la próxima misa de gallo. La siguiente y última leyenda que esta noche te dejaré es: tuve relaciones con un demonio. Me llamo Pamela y te dejo este relato y ojalá te sirva para reflexionar. Tenía 5 años de matrimonio y estoy hasta la fecha casada. En aquel entonces no tenía hijos y mi esposo y yo habíamos decidido mudarnos. Soy de la Ciudad de México y en la mudanza encontré una medallita. Se me hizo bonita y me la puse. Mi esposo trabajaba como policía y tenía el turno nocturno. Siempre salía más tarde de lo normalmente que se supone que saldría. Llegamos a nuestro departamento y medio comencé a hacerlo habitable. Limpié y acomodaba lo más que yo podía. Un día estaba dormida y realmente no sabía qué hora era. En eso empecé a sentir unas manos que empezaron a tocar mis partes íntimas. Y una respiración intensa en mi nuca, cálida. Yo solo dije: qué bueno que llegaste antes. Entonces, mientras me tenía abrazada por la espalda, comenzó a hacerme el amor. Y fue bastante intenso. Ya llevaba un tiempo sin sentir que haya sido tan buen sexo. Yo ya estaba bastante húmeda y gozando del momento, entró una llamada. No quise dejarla en alto. Por la hora pensé que habría pasado algo
Pensé que era importante. Era muy noche. ¿Y qué podría pasar a esa hora? Tomé el celular y vi el nombre de Mario Amor, o sea, mi esposo. En eso creí que él había activado accidentalmente la llamada y le pregunté que dónde tenía el celular, porque me estaba llamando. Escuché una voz algo rara en mi oído que decía: contesta. Yo reí y le dije ok. Y era Mario, era mi esposo, que me decía: perdón por la hora, que su comandante lo había arrestado por traer sucia la camisa y que todo el día siguiente iba a tener que quedarse en el cuartel. Yo le dije que dejara de jugar. Cuando volteé para decirle que por qué había apagado el momento, ya no había nada en el cuarto, solo estaba yo. En eso, obviamente me paré, prendí la luz y busqué en todo el departamento mientras buscaba a Mario. Mi esposo, todo enojado, seguía hablando. Solo decía que ya no quería trabajar en la policía y que buscaría otro trabajo. Entre que seguía enojando, quejándose, yo no sabía qué había pasado. Solo estaba en shock. Nos despedimos y yo creí que había sido un sueño, pero a la vez dentro de mí sabía que había sido real. Pasaron los días y yo continuaba pensando en eso. Incluso buscando en internet, y encontré que había entidades que hacían eso, que se llamaban incubus. Y yo me sentía mal porque deseaba que volviera a pasar, ya que había sido muy apasionante, pero a la vez me daba vergüenza pensar así. No le había dicho a nadie ese suceso. Ya había transcurrido aproximadamente un mes desde aquel evento. Un día mi esposo ya había partido a trabajar y antes de dormir me había tomado un par de cervezas que había dejado mi esposo en el refrigerador. Ya llevaba algo de tiempo dormida cuando sentí unas manos jugueteando con mi cuerpo, una lengua cálida y húmeda en mi cuello. En mi nuca había una intensa respiración. Empecé a sentir mucho miedo, pero a la vez mucha excitación, mucha adrenalina e intensidad. Me dejé llevar solamente. Yo estaba bastante excitada. Cuando llegó un punto que fue más mi excitación que mi miedo, y volteé a ver al ente, y mi excitación se apagó cuando vi una cara demoníaca. Era una sombra con una sonrisa siniestra, ojos como lumbre, tenía una lengua como víbora, y yo solo grité, y me paré, prendí la luz, tenía rasguños y heridas en el cuerpo. Estaba en shock, realmente estaba en shock. Se escuchaban risas siniestras en el departamento, en todos lados. Creí que me estaba volviendo loca, pero todo era real. Pedí un Uber, como pude, con mi dedo todo tembloroso, y me fui a la casa de mi madre. Al día siguiente le conté todo a mi esposo. Busqué al día siguiente respuestas en internet y no quería regresar a ese departamento, pues yo creía que el lugar estaba maldito. Y ese día me quedé con mi madre. Esa noche en la casa de mi madre me fui a un cuarto que estaba solo y ya estaba durmiendo cuando comencé a sentir esa respiración en mi nuca. Y desperté y se escuchaban risas tétricas y no sabía qué pasaba al día siguiente. Al estar sumamente desesperada y sin saber qué hacer, fui con una bruja y le conté todo lo sucedido y me dijo que eso
eso era un demonio y que actuaba como incubus por sus características libidinosas. Y vio el medallón que colgaba de mi cuello y me dice: ¿quién te dio el tetragamatón? Y le dije: ¿qué? Y me dijo: el medallón que portas. Y le dije que lo había encontrado. Y me dijo que era el talismán, uno de los talismanes más poderosos de protección, pero que también podían guardar entidades negativas y quedar sumamente contaminados. Y me dijo que intentara deshacerme del medallón, en donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Al salir y caminar un par de cuadras, lo tiré en una coladera. Después de eso, jamás volví a sentir esa presencia. Esta fue la leyenda que traje para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero y esta noche, cuando tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Por mi parte me resta desearte una mórbida noche.